Buen día, somos el equipo 3. Vamos a presentar las medidas de oxigenoterapia en casa. Estamos conformados por Eunice Cerritos, Jocelyn Chavero, Samantha González y su servidor, Ariel Chávez. ¿Qué es el oxígeno? Bueno, es un gas que se encuentra en el aire y tiene una función primordial en la vida celular, ya que los nutrientes de los alimentos no pueden proporcionar combustible hasta que se combinen con él las células. Y sin energía se detendrían y morirían. Entonces, ¿qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones más elevadas que se encuentran en el aire, que respiramos cuando el organismo no es capaz de mantener niveles de oxígeno en sangre por encima de valores normales, con el objetivo de satisfacer los requerimientos del organismo. Medidas de oxigenoterapia. Existen distintos sistemas y modos de administración en función de la situación en la que se precisen, por lo cual es importante conocer las diferentes características de cada uno, ya que si no se utilizan de manera correcta, estos pueden no brindarle los beneficios esperados. Concentrador. Es un aparato que se compone de un compresor eléctrico que hace pasar el ambiente a través de un filtro que extrae el oxígeno del aire y proporciona una concentración de oxígeno superior al 90%, administrando un flujo de 2 litros por minuto. Las ventajas de este es que permite la movilidad del paciente. Sus desventajas es que no es el método más adecuado para asegurar una concentración adecuada de oxígeno inspirado en niños y no es posible su empleo cuando se requiere un flujo de oxígeno superior a 3 litros por minuto. Tanque de oxígeno. Son grandes cilindros de acero que contienen oxígeno comprimido en forma gaseosa a una presión determinada. Sus ventajas es que no requiere conectarse a la energía. Las desventajas es que requiere recambios frecuentes de 2 a 4 días en función del flujo. Son muy voluminosas e impiden la movilidad del paciente por su elevado peso. Dispositivos de administración de oxígeno. Para administrar convenientemente el oxígeno es necesario conocer la concentración de oxígeno en la mezcla del gas suministrado. En base a esto se encuentran divididos en sistema de alto y de bajo flujo, los cuales deberán escogerse en forma individualizada en función de las necesidades de cada paciente, de tanto clínicas como edad, grado de tolerabilidad y cumplimiento. En cuanto a los sistemas de alto flujo, estos son sistemas que aportan mezclas preestablecidas de concentraciones altas o bajas de oxígeno a velocidades de flujo que exceden las demandas del paciente. Es decir, el flujo total del gas suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Estos dispositivos suministran un gas de más de 40 litros por minuto, por lo cual no es posible utilizarlos en casa, sino únicamente en hospitales. Los sistemas de bajo flujo suministran oxígeno puro a flujo menor que el inspirado por el paciente. Estos son sistemas que se utilizan cuando las frecuencias respiratorias son menores de 25 respiraciones por minuto y de lo contrario se escogería un sistema de alto flujo. Es el dispositivo más utilizado y mejor aceptado por el paciente. Puede suministrar una concentración de oxígeno del 24 y 40% a un flujo de hasta 6 litros por minuto en adultos y en recién nacidos se limita a máximo 2 litros por minuto. Las ventajas es que son ligeros, permiten al paciente comer y hablar mientras tienen una vida media muy larga. Las desventajas es que su ubicación se distribuye en respiradores bucales durante el sueño y no se aconseja a flujos superiores de 6 litros por minuto debido a que ocasiona sequedad e irritación de las fosas nasales. Máscara de oxígeno simple. Es un dispositivo de plástico blando y transparente que cubre boca y nariz, que posee unos orificios laterales que permiten la salida del aire expirado. Las ventajas es que suministra una concentración de oxígeno de 35 al 50% con flujos de 5 a 10 litros por minuto. Dentro de sus ventajas es que es necesario mantener un flujo mínimo de 5 litros por minuto con el fin de evitar la reinhalación de dióxido de carbono secundario a la acumulación de aire inspirado en la atmósfera. Y su empleo a largo plazo puede ocasionar irritación en la piel y úlceras por presión. La máscara con reservorio es una máscara simple con una bolsa de reservorio en su extremo inferior. Las máscaras de reinhalación de oxígeno son similares a las máscaras de reinhalación parcial, excepto por la presencia de una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara que evita que el aire expirado retorne a la bolsa. Dentro de sus ventajas es que a un flujo de 6 litros a 10 litros por minuto puede aportar una concentración de oxígeno del 40 al 70%. Y una de sus desventajas es que el flujo de oxígeno debe ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada.
Su importancia terapéutica radica que en los pacientes con enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas existe la necesidad de continuar con la oxigenoterapia después de la alta hospitalaria. Proporcionar el oxígeno a los pacientes en el hogar tiene muchos beneficios cuando se administra de manera adecuada. La terapia de largo plazo es el que se administra el oxígeno con pacientes con hipoxemia crónica durante al menos 15 horas diarias. Se encuentra indicada en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar, fibrosis quística e insuficiencia cardíaca avanzada. Las recomendaciones generales es que no se debe de fumar en la misma habitación donde está colocado las medidas, no colocar el aparato cerca de fuentes de calor, evitar usar aerosoles, disolventes o productos grasos. El flujo indicado por el médico no debe ser modificado nunca sin antes consultarlo. Lave las mangueras, cánulas, mascarilla y el humidificador. Cambie el agua del humidificador cada tercer día y mantenga en buen estado esos dispositivos y sustituir siempre que sea necesario. Revisar con frecuencia tus fosas nasales en busca de sequedad o irritación y, de ser así, realizar un lavado con solución salina. Como conclusión, es imprescindible la supervisión por parte de especialistas con experiencia en tratamiento, quienes deben proporcionar información escrita y verbal para que el paciente conozca los fundamentos básicos del. Finalmente, debemos tener presente que la oxigenoterapia contribuye a salir de una situación patológica, pero en la mayoría de las veces no es un tratamiento curativo, sino solo un apoyo que mejora la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por sintonizarnos. Esta es la bibliografía que se utilizó para la realización de este video.